Ha sido congresista, presidente del Congreso y embajador ante el Reino Unido. Ahora dice que no es candidato presidencial, aunque muchos creemos que sí. ¿Será capaz Roy Barreras de criticar a su jefe Gustavo Petro, al menos en el tema de la seguridad que a tantos nos preocupa? Caminen y le medimos el aceite. Bueno, don Roy Barreras, ¿cómo anda usted? Me alegra saludarlo. Muy bien, Emanuel, muchas gracias. Gracias a los televidentes de RCN que nos dejan entrar a los hogares, a los teléfonos, a las tablets. Eso es cierto, Con por esta todos cosa lados multimodal. estamos, por todos lados. Vea, yo le voy a contar a los televidentes que cuando yo le pedí una entrevista a usted, a Roy, le dije, escoja usted el sitio, y usted me dijo, centro de Bogotá, barrio Santa Bárbara. ¿Por qué acá? Este era el sitio donde pasé mi infancia. En esta tienda de la esquina jugábamos ajedrez, allí en la esquina jugábamos fútbol, en la iglesia de Santa Bárbara veníamos a pedir perdón por los pecados que no hemos cometido. Imagínese, ahorita sí tendría que pedir por harto. No crea, yo soy hombre católico con fe. ¿Y usted vivía en dónde? ¿Por acá? La casa donde vivimos, este era un inquilinato, ¿no? Ahora es... El centro de memoria. El centro de memoria, sí. Pero era un inquilinato. Mis hermanos eran los hermanos de la cuadra. Ahora les pregunto qué tan juicioso era o no. Ah, Venga, no, yo era el nerdo del grupo. Sentémonos aquí, conversamos en esta cafetería Pero que claro. muy queridos nos van a atender porque le tengo varias preguntas, Pero Roy. claro que sí, Y todas las que quiera. esencialmente le voy a decir una cosa. Me interesa mucho el tema de seguridad y saber usted, que es próximo al presidente de la República, ¿qué piensa sobre eso? ¿Me responde Pero sobre claro, esos lo temas? que piensan todos los colombianos y lo que hay que hacer, se lo respondo. Listo. Camine a donde yo Entramos. pasé mi infancia. Sí, señor. Roy, veo muy poca capacidad autocrítica entre la gente próxima al presidente de la República, Gustavo Petro. Y por eso quiero preguntarle a usted cómo está viendo el orden público y la seguridad en un país en que todos estamos preocupados por estos temas. La gente está, a decirlo en colombiano, mamada de la extorsión, de la amenaza, de que el tendero que madruga como en esta tienda donde yo crecí, a las 4 o 5 de la mañana abren la reja para que le robe el extorsionista el producido del día. Entonces sí hay una sensación de inseguridad desbordada y de pérdida de control del territorio. Y los grupos criminales que han derivado en múltiples bandas, y esas guerrillas se transformaron en bandas criminales y ahora son grupos de narcotráfico y extorsión, están haciendo en muchos territorios lo que les da la gana. Falta un año de este gobierno. La seguridad se ha vuelto una bandera electoral y la seguridad no da espera, como tampoco la crisis de la salud, como tampoco la crisis energética. Son asuntos que se pueden y deben resolver ya. La seguridad implica que el Estado le haga saber a los criminales que va por ellos. Si el gobierno les ofrece sometimiento a la justicia, lo digo este año, porque hay una ley en curso que debe ser una ley que le dé garantías a los colombianos, no a los criminales. Los criminales se pueden someter a la justicia. ¿Hay que facilitarles Claro. eso? Sí, pero lo que no puede ser es que el Estado se someta a los criminales, que le mamen gallo a la ley y que sigan traqueteando. Fuerza del Estado y caminos para someterse. O se someten o lo sometemos. Roy, ¿con el ministro de Defensa que hoy está, o usted sugeriría un cambio de ministro de Defensa y de cúpula militar? Voy más allá. No, yo soy absolutamente respetuoso del fuero presidencial, ni más faltaba. ¿Le gusta el ministro de Defensa Nunca actual? he opinado sobre quiénes son los ministros, ni cuánto duran. Yo creo que es un oficial, es un militar Sí. que tiene 25 o 30 años de carrera y conoce el oficio. Me parece que en los últimos semanas y quizá 2 meses ha ido al frente y ha ido al ataque, como en la operación Micay. Y así hay que hacer. Dieron de baja a un bandido por allá en el Guaviare, alias no sé qué, de Sí. tantos que tienen. Y entonces la comunidad reaccionó. con Ojalá una no sea sonada. demasiado tarde, se lo digo, Roy. Nunca. Mire, 21 veces, haciendo cuentas en estos días, han humillado a nuestra fuerza pública con azonadas, con secuestros, aunque algunos insisten en llamarlos retenciones. Eso es una pérdida de control total del Estado. Le digo- Y pasó en el gobierno que usted defiende. El tema es así de complejo. En esas comunidades abandonadas por el Estado históricamente, porque no es que ahora se volvieron pobres, ¿no? Han estado en la miseria siempre, olvidadas décadas. por el Estado. De acuerdo. Siembran hojas de coca, llegan unos tipos y les compran la cosecha, con eso comen sus hijos. Cuando llega el ejército y desplaza o captura o da de baja a esos bandidos, se quedan sin comprador. Entonces, y además ha habido décadas de abandono donde también hay híbridos en esa sociedad. El tema es complejo. O sea, pareciera fácil para el populismo decir lleguemos ametrallando y matemos a todo el que se atraviese. No. Fuerza legítima del Estado, pero hay que entender que el Estado tiene que llegar a salvar esas comunidades de la economía criminal. Roy, ¿estaría de acuerdo con que la paz total fracasó? Hay que tener método y capacidad, pero hay que tener 2 cosas claras.
Primero, que el Estado tiene que ser fuerte antes de sentarse a cualquier mesa. Y lo segundo, estos no son diálogos de paz. Esto es una oferta de sometimiento a la justicia desde la fuerza del Estado, porque de lo contrario le maman gallo al Estado y las víctimas son las familias colombianas. ¿Qué le responde Roy Barreras a quienes dicen que esto es el fruto de una paz mal negociada que dejó impunidad como la que negoció usted? Yo no soy pesimista. Hay 500.000 hombres de la fuerza pública entrenados y otros 300.000 en las reservas también entrenados. 800.000 hombres, los bandidos son 25.000. Se necesita la decisión de ir por ellos. Voluntad y política. Que cuando estén acorralados, Claro, como estaban claro. las FARC cuando firmamos el acuerdo, entonces puede que se sometan a la justicia para salvar sus propias vidas. O se someten a la justicia o terminan como Pablo Escobar. Entonces sí es posible un diálogo, es posible una conversación, pero reitero desde la firmeza del Estado que no es bandera electoral. Pero vea, para cerrar este tema le quiero preguntar y espero una respuesta franca, sincera. Como todas las mías. Estoy seguro que me la va a dar. A usted le preocupa el año que le queda a Petro, pero diría que en los 3 años que ya pasaron le faltó decisión en materia de seguridad al presidente Gustavo Petro. Hay un deporte nacional que es criticar el pasado. Yo prefiero decir qué es lo que debe hacerse en el futuro y además ayudar a que se haga. La gente necesita que se resuelvan los problemas. Pero qué buena la autocrítica. Yo puedo sentarme Roy. a criticar el Sí. gobierno Petro, ya lo hice, el gobierno Duque, que fue un desastre. Puedo criticar el gobierno Santos, al que apoyé. Puedo criticar el gobierno Uribe. Que también apoyó, Pero, ¿no? Uribe. claro, Sí. y puedo, usted me está Sí. hablando de autocrítica. Sí. Bueno, pero los colombianos, José Manuel, los televidentes de RCN, créame, necesitan es que les resuelvan sus problemas. La pelea entre políticos no les sirve. La polarización no le resuelve nada a nadie. Tenemos el deber y el derecho de esperar que este año haya más ejecución, haya más capacidad, más ministros comprometidos en resolver los problemas de Colombia. Solo le recuerdo que los últimos años de los 4 de los presidentes terminan siendo puras elecciones y otros temas distintos. Si no se aprovechan los 3 primeros años, los expertos, los políticos como usted dicen que el último año es perdido. Falta un año, hay gobierno, hay instituciones y es necesario que esos problemas se resuelvan ahora. Vea, Roy, voy cerrando. Y le iba a preguntar si usted es candidato presidencial y usted me va a decir que no y la gente no le va a creer. ¿Ahí cómo hacemos? Muy fácil. Solo informarles algo, recordarles algo. A En ver. octubre 26 Sí. hay una consulta presidencial de los sectores del pacto, que la gente llama el petrismo o la izquierda. Sí. Yo no estoy en ese tarjetón porque yo toda mi vida he sido un hombre liberal de centro, toda la vida. Entonces, allí están solo los candidatos de izquierda. Yo estoy esperando respetuosamente ese resultado. Y allá saldrá un candidato o candidata. Y el que salga de allí en marzo habrá una consulta más grande que es del Frente Amplio. En esa sí lo vamos a ver a usted. Quizá en ella, depende de lo que pase en octubre, quizá en ella podamos participar los que tenemos origen liberal de centro. Pero lo que sí le anticipo es esto: si esa consulta ocurre, ese domingo ganará una fórmula que unirá esas corrientes liberales que implican respeto a la propiedad privada, ¿no? Al empresariado, trabajar de la mano con todos, darle garantías a todos, y la corriente muy fuerte de la izquierda, de esas luchas populares que les ha costado la vida a muchos. La unión de esos dos ríos poderosos será una fórmula de centro-izquierda que ganará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta. ¿Quién le suena a usted ese tarjetón del 26 de octubre y quién definitivamente no le suena? No, yo he prometido no interferir. Ni siquiera digo que soy candidato para que no me busquen en un tarjetón donde no voy a estar. Eso es las izquierdas, porque son varias izquierdas. Esperemos que allí salga uno o una, si hay esa consulta, que yo espero que sí la haya, y que además yo les he recomendado una meta: 3 millones de votos. Porque un pájaro necesita 2 alas para volar. Y para unir a Colombia se necesita esa fuerza popular, ese llamado que hoy se encarna en la primera fuerza política de Colombia, que es el pacto, las izquierdas o el progresismo, y la fuerza del centro. Unir esas dos fuerzas le dará a Colombia estabilidad, tranquilidad y podrá unir al país sin odios. Hay que cerrar las heridas del odio, cerrar las heridas sociales. Espero lo que pasa en octubre. Le prometo una cosa. Sí. En la primera semana de noviembre, siquiera nos sentamos en esta cafetería o en otra. Y usted dice, quiero ser o no presidente. Y yo le digo, y le voy a preguntar en lo que me quedan estos 2 meses Sí. a la gente, porque mañana me voy para el eje cafetero. Le voy a preguntar a la gente: ¿usted quiere que yo sea presidente? A ver qué opinan. Sí. Y yo le cuento si la gente quiere o no. Y siempre va a encontrar amigos que le digan, oiga, Y otros sí, van a usted decir que debería no. ser presidente Otros de la van a decir: República. no, yo quiero la extrema derecha, yo quiero la extrema izquierda, yo quiero el que dé bala, yo quiero el que odie. Y yo voy a... ¿Y saben qué va a terminar usted diciendo?
los sectores sociales de este país me están pidiendo ser candidato presidencial y voy a José hacerlo. Manuel y todos van a querer, ¿sabe qué van a querer? No que yo o cualquiera sea presidente, yo sé que ustedes van a querer, y sus televidentes también, que haya tranquilidad en Colombia y que se una este país. Ojalá, la gente está mamada ojalá. de radicalismos y de extremos y de odios. Vea, Roy, y la última, venía pensando en lo que le iba a preguntar en esta entrevista y dije, me gustaría el análisis y la respuesta de Roy Barreras frente a esta pregunta. Todos estamos de acuerdo con que hay que acatar lo que dice la justicia en todas sus instancias, pero a Roy Barreras le pareció bien la decisión en primera instancia que tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Usted lo ha dicho, todos respetamos los fallos de la justicia, nadie está por encima de la ley, ni más faltaba que uno vaya a opinar sobre la decisión de los jueces, hay una condena en firme que está pelada. Pero le puedo dar mi opinión política. Sí. Todo lo que divida a Colombia no ayuda. Y resulta que esa decisión divide a Colombia. ¿Por qué? Hay una mitad de Colombia que tiene rabia y que ve ese fallo y esa condena como una reivindicación, las madres de Soacha, las madres de los falsos positivos, de la masacre del Aro. Y no por eso es cosa del soborno, sino por todos los crímenes del paramilitarismo y sienten que allí hubo como una reivindicación. Pero hay otra mitad de Colombia que también tiene rabia porque dice, ¿cómo así que ponen unos bandidos en una tarima en Medellín? ¿O cómo así que 7 años después de que se creó la JEP, que yo ayudé a crearla, No hay una sentencia por lentitud e ineficacia, quiere autocrítica, sí, por lentitud e ineficacia de la JEP? Nosotros creamos la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ha hecho un gran trabajo. La Comisión de la Verdad hizo un gran trabajo. La Unidad de Víctimas ha hecho un gran trabajo, pero la JEP no lo ha hecho. Es decir, no hay una sola sentencia contra los señores de las FARC, que también hicieron mucho daño. Entonces esa otra mitad del país dice, pero ¿cómo así que estos tipos no los han condenado a nada con todos esos delitos y a Uribe lo metieron preso? ¿Y usted en cuál Por mitad eso, está? eso divide al país. Ajá. Y yo he dicho en esta amable entrevista que todo lo que divide hace daño y que tenemos que hacer el esfuerzo de unir a Colombia. O sea, políticamente no le parece bien lo que pasó con el expresidente Uribe. A mí me parece que ningún fallo se debe celebrar y ningún fallo se debe lamentar, sino que se debe acatar. Nadie está por encima de la ley. Yo creo que esa jueza actuó en derecho. Creo que el tribunal tomará una decisión y creo que va a tomar una decisión distinta. Pero ninguno de los dos fallos, este o el de segunda instancia, le resuelve ningún problema a Colombia. Roy Barreras, gracias por atendernos. Lo busco la primera semana de noviembre para confirmar algo que yo ya creo que usted me va a decir, y es que sí quiere ser presidente y candidato presidencial. Pues el problema es que si su vaticinio acierta, le toca volver a programar otra entrevista para el 8 de agosto. Ahí la haremos en calidad de candidato presidencial. El 8 de agosto ya no. Vea, y gástese algo, ¿no? Aquí a los antiguos vecinos. Pero yo claro, veré. las mantecadas aquí son bacanísimas. Bueno, ahí y tiene bastante colombiana, gente porque para nosotros gastarle. metíamos era colombo francés. Hágales el gasto. Colombiana con pan francés. Gracias, Roy. Bueno, listo, chévere, gracias.